hermanos. Pueden sentarse si así quieren. Vamos a leer la palabra en Hebreos, vamos al capítulo 10 de Hebreo en primera instancia. Abran sus Biblias entonces, por ahí el que trajo su Biblia. Vamos a leer, en el capítulo 10 y vamos a encontrar acá el versículo 37, ¿amén? En primera instancia va a ser ahí, después tenemos un versículo más. El tema para hoy tiene que ver con Dios nos hace un llamado a no retroceder. Ese es el tema o el título de este mensaje en esta mañana. Dios nos hace un llamado a no retroceder. Y dice la Biblia, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y si venimos un poquito atrás al capítulo 3, solamente el versículo 12, en Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, para retroceder, para alejarse, para apostatar de la fe del Dios vivo, en otras palabras. Amén. Señor, una vez más te pido que bendigas esta palabra y que bendigas la vida de mis hermanos, de tu iglesia, que bendigas y unjas mi vida en esta mañana. Señor, y que cualquiera que haya venido en este lugar y tenga, Dios, una necesidad o quizás esté enfermo con alguna dolencia, en esta hora yo te pido, Dios, que tengas misericordia y que en esta hora tu poderosa mano, Señor, llegue y alcance ese lugar en necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, reciba sanidad. Si hay alguien que está en una preocupación, en esta hora reciba paz, reciba libertad, reciba fe, reciba esperanza. En el nombre de Jesús, bendigo este tiempo. Gracias, Señor, lo entrego en tus manos para que se eche tu voluntad y en las manos divinas del Espíritu Santo, aquel que tiene poder suficiente para socorrer a la iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy vamos a hablar entonces que el Señor, hermanos, nos hace un llamado en este tiempo para que no retrocedamos, para que no nos alejemos, para que no nos apartemos. La Biblia habla de que algunos apostatarán de la fe, se alejarán, dejarán la fe a un lado en estos tiempos. Hablando de las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Durante toda la historia de la Biblia encontramos personajes bíblicos que retrocedieron, ¿verdad? Que estaban caminando en la fe, pero llegó un momento que retrocedieron, se alejaron, se apartaron, dejaron de caminar en el camino de Dios y perecieron, hermanos, perecieron. Y vamos a estar viendo algunos quizás, ¿verdad? Pero así también como hubieron personajes bíblicos que retrocedieron, también hay muchos personajes en la Biblia que jamás retrocedieron, que se mantuvieron firmes hasta el final, obtuvieron las promesas del Señor y hoy están en el reposo eterno, en el descanso eterno, ¿verdad? Y bueno, porque alcanzaron esas promesas, llegaron al final de su camino, caminando con la fe en Dios, con la fe viva en Dios. Y nosotros somos llamados en este tiempo, hermanos, a realmente, hermanos, mantener la fe hasta el final. Tenemos que mantener la fe, porque la Biblia nos exhorta, ¿verdad?, que Cristo no tardará en venir. La Biblia dice en Hebreos 10:37, ¿verdad?, que el que ha de venir va a venir y no se tardará. Sabemos que las señales en este tiempo cada vez son más fuertes, ¿verdad? Son más palpables,
¿verdad? Están más al alcance de la mente, de la mirada del ser humano, y nos estamos dando cuenta, hermanos, que las cosas no están ocurriendo porque sí, no más. Las cosas que están ocurriendo en este mundo y en esta vida tienen que ver con las profecías que se están cumpliendo, las profecías bíblicas. Y ahí que nosotros tenemos que alertarnos, exhortarnos, ¿verdad? De alguna forma los unos a los otros, porque el día del Señor se acerca, la venida del Señor se acerca. ¿Amén? Así que en esta mañana debemos tomar una firme decisión de no retroceder. ¿Amén? Y vamos a ver por qué retrocedieron algunos personajes bíblicos. Porque es interesante, si bien estos personajes bíblicos retrocedieron, también en esta época hay gente que retrocede, hermanos, de la fe, se aleja, se aparta. Y es bueno saber un poquito el por qué, para que también estemos preparados, porque la Biblia dice que está firme, mire que no caiga. O sea que cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, podemos correr cierto riesgo de caer de la gracia de Dios y apartarnos, porque los seres humanos somos así. A veces endurecemos nuestro corazón y nos vamos perdiendo en el mar embravecido de este mundo. Bueno, la clave aquí, hermanos, fue la falta de fe. ¿Por qué retrocedieron? Todos estos versículos que hemos leído tienen que ver con la fe. Todos estos versículos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo cuando dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando de la incredulidad, es no tener fe, o es alejarse o apartarse de la fe, ¿verdad? Y en Hebreos, más adelante, aquí en el capítulo 10, también dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Verdad? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces, uno de los asuntos aquí fue la falta de fe, la incredulidad, gente que no creyó, ¿verdad? La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Está claro. O sea que nosotros cuando nos acercamos al Señor, hermano, tenemos que creer en sus promesas. Tenemos que creer que Él es real, que existe, y tenemos que creer en lo que Él nos ha planeado para nosotros y caminar en fe. Porque el justo dice, vivirá por fe. No es por vista, no es según la circunstancia, sino es según lo que creemos, ¿verdad? Según nuestra fe. Es ahí, hermanos, que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Quizás algunos creyeron por algún tiempo, y es así, ¿verdad? Hubieron casos en la Biblia, ¿verdad? Y también sucede hoy que hay gente que cree por algún tiempo, hay gente que se acerca a Dios por algún tiempo. Si quizás alguno se acerca a Dios por una enfermedad, Dios obra, Dios sana, y bueno, y después esa gente se aparta de la fe. Otros quizás por un momento de ruina financiera se acercan, Dios les prospera y después de su prosperidad se apartan de la fe, ¿verdad? Porque la fe que agrada a Dios es esa fe, hermanos, que nos va a dar salvación. Es la fe que nos va a llevar al final de nuestro peregrinaje, pero nos va a llevar al lugar eterno, a las moradas eternas, a ese reposo eterno. Por lo tanto, por lo pronto debemos nosotros en este tiempo saber de que no es tan fácil, ¿verdad?, caminar en fe, sino que hay pruebas, o nuestra fe va a ser probada en diferentes áreas, pero al final del camino nosotros vamos a obtener lo más importante. El otro día con los varones destacábamos algo, hermanos, que lo más importante para el ser humano debe ser la salvación del alma. Debe ser saber que un día va a estar en el cielo y que estamos de paso, que somos peregrinos y que esta vida aquí vuela, hermanos. Es como una neblina, es tan pasajera, ¿verdad? Ya terminó todo, los años pasan y nos vamos de este mundo, de esta vida. ¿A dónde nos vamos? ¿Verdad? Vamos al cielo si mantenemos la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces es necesario. A algunos les faltó constancia, no fueron perseverantes. Cuando la Biblia constantemente nos ha llamado a perseverar, a esperar, ¿verdad?, a ser paciente, ¿verdad? Quiere decir que no es una cosa fácil. Mantener la fe no es una cosa fácil,
¿verdad? Mantenernos en los caminos del Señor no es tarea fácil. No es que todo viene de arriba o viene gratis o no tenemos que hacer nada. No es fácil. Hay problemas, hay obstáculos, hay valles de sombra, hay valles de lágrimas, hay situaciones adversas, ¿verdad? Hay sufrimientos. En este mundo hay sufrimiento, la Biblia lo dice. No podemos evitar eso, ¿verdad? Hay dolores, hay tragos amargos, ¿verdad? Y todo eso hace a veces que no seamos constantes, nos desanimamos en el camino, nos quedamos, nos apartamos en el camino y no somos constantes, ¿verdad? Y pasó, ahora vamos a ver más adelante algunos personajes bíblicos, cómo la pasaron. Pero hay casos, hermano. Después también quizás algunos descuidaron, se deslizaron. Saben que la fe es algo que tiene que crecer. El creyente tiene que preocuparse por crecer en fe y madurar en fe. Y no hay chance, hermanos, si nosotros no vamos a lo que dice la Biblia, jamás vamos a madurar o a crecer. Porque es la Biblia la que nos hace madurar. ¿Sabe que es la palabra de Dios? Es la que nos corrige, la que nos educa, la que nos reprende, la que nos exhorta, la que nos habla, y es la que nos da la fe. Amén. La Biblia dice, ¿verdad? Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que a veces nosotros descuidamos, ¿verdad? La fe. O nos deslizamos de esa fe, o esa fe no crece y si no crece se va a debilitar. Por eso es una tarea de cada uno y debe ser la responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidar esa fe, de alimentar la fe. ¿Verdad? La fe no se alimenta sola. La fe se alimenta por la palabra. Yo tengo que conocer la palabra. Yo tengo que, de alguna forma, comer cada día la palabra, alimentarme, llenarme de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso va a despertar fe, esperanza y nos va a ayudar a ser maduros espiritualmente. Nos va a ayudar a crecer espiritualmente porque no es tan fácil las cosas que tenemos que enfrentar en la vida. Por eso es necesario, pero hay gente que descuida, ¿verdad? A veces podemos descuidar. Creemos que no es tan así, que podemos mantener una fe en Dios nomás, muy superficial, pero no es, hermano, porque la fe superficial, en el momento que es probada, se termina, se diluye con un tinguiñazo, ¿verdad? Le hacemos así y desaparece la fe y nos olvidamos de las promesas del Señor y nos apartamos. Por eso es necesario saber, hermano, que hay una responsabilidad nuestra de hacer crecer la fe y es por medio de la palabra de Dios. Quizás algunos abandonaron o quizás retrocedieron porque se enfocaron mucho más en las circunstancias adversas. Que eso pasa seguido con el creyente, con la iglesia. A veces pasa que nosotros nos enfocamos mucho más en las circunstancias adversas que nos toca vivir y vemos fantasmas por todos lados, pero a veces no son fantasmas, a veces hay una realidad, la circunstancia a veces es difícil, ¿sí o no? ¿Quién puede decir que las circunstancias que nos rodean son buenas o son maravillosas? Ninguno de nosotros debería de decir eso. Hay problemas, ¿sí o no? Ustedes tienen problemas que enfrentar, tenemos problemas que enfrentar cada día. Hay una realidad, esa es la circunstancia. Estamos rodeados a veces de mala noticia, no podemos negar que no haya mala noticia. Hay malas noticias por todos lados. Pero lo peor, hermanos, o el error de nosotros es enfocarnos en las circunstancias adversas y quitar la vista de aquel que está por encima de la circunstancia y nos va a socorrer, nos va a alentar, nos va a abrir una puerta, nos va a dar una solución. Cuando sacamos la mirada de aquel que nos sostiene, hermanos, es cuando perdemos la fe.
La fe se debilita porque la fe está siendo golpeada constantemente con las circunstancias adversas. Pero nuestra fe tiene que estar nutrida por la palabra, por las promesas del Señor, por los consejos de Dios. Sabemos que hay un Dios poderoso, creemos que hay un Dios poderoso y no importa si hay circunstancias adversas, porque siempre hubo circunstancias adversas. La iglesia siempre enfrentó circunstancias adversas. El pueblo creyente siempre enfrentó circunstancias adversas. Pero siempre Dios nos ha dado salida. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado a veces terribles circunstancias complicadas, pero han salido adelante, ¿verdad? Porque no se detuvieron mirando las circunstancias, sino que elevaron la mirada al Dios que los sostenía. Y clamaron, y buscaron, y rogaron, y Dios les socorrió. Porque el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén, dice la palabra de Dios. También, hermanos, puede ser que quizás que endurecieron el corazón. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Aquí en el 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Verdad? Y después habla, hermanos, de la dureza del corazón. En el versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Verdad? Como lo hicieron en el desierto el pueblo de Israel. Provocaron a Dios en el desierto. El pueblo de Israel, hermanos, endureció el corazón. ¿Verdad? ¿Y qué significa endurecer el corazón? Es rechazar la palabra. ¿Sabe que la palabra de Dios es útil, es eficaz? Y dice la Biblia que es más cortante que espada de dos filos, pero también dice que nos corrige, ¿verdad? Que nos instruye para que seamos obreros preparados realmente, ¿verdad? Que nos enseña la palabra de Dios, pero nosotros a veces endurecemos el corazón. Dice que este pueblo endureció el corazón ante la palabra de Dios. Entonces, el endurecer el corazón, la palabra viene, pero nosotros endurecemos, no dejamos que la palabra entre en nuestro corazón, ¿verdad? No aplicamos la palabra de Dios, no la aplicamos en nuestra vida. Y la palabra de Dios es la que hace una obra tremenda en nuestro corazón, nos perfecciona, dice. Nos perfecciona, nos eleva, nos fortalece, nos hace madurar, nos hace crecer. Pero si nosotros no dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios no puede hacer nada, hermanos. La palabra de Dios hace cuando nosotros la recibimos, cuando la creemos y cuando la aplicamos. Entonces yo creo en la palabra es buena para transformar mi vida, yo la acepto y la practico, la aplico en mi vida y después veo los resultados. Amén, gloria a Dios. Amén. El perdón, por ejemplo, siempre digo de esto, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda a perdonar, ¿verdad? Pero nosotros endurecemos nuestro corazón y no queremos perdonar ni queremos pedir perdón. Entonces nuestra vida va a estar enferma siempre, no vamos a crecer. Por eso es necesario, es viva, es eficaz la palabra, es la que corrige, ¿verdad? Entonces no hay una transformación. Ahora el Evangelio, hermanos, el Evangelio de Jesucristo es transformación. Amén. Ahora si endurecemos nuestro corazón, es religión. ¿Entiende? Pero cuando nosotros recibimos la palabra, dejamos que la palabra penetre en nuestro corazón, somos transformados. ¿Cuántos de ustedes, verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados en este caminar con Dios? Dios nos viene perfeccionando porque hemos permitido que la palabra de Dios nos transforme. Entonces no vivimos una religión, vivimos una transformación por el Espíritu Santo. Somos personas transformadas, que antes éramos una cosa, pero Dios nos bendijo, Dios nos sanó, Dios nos restauró, Dios nos dio fuerza, poder, nos dio sabiduría, nos dio esperanza y podemos elevarnos, podemos salir adelante, podemos creer, podemos ser sanados y podemos ser de bendición para otros, porque Dios nos ha restaurado y nos está restaurando. De lo contrario es religión. Si yo paso 10, 15, 20 años en la iglesia y no cambio, lo único que vivo es religión. No tengo una relación con el Espíritu Santo. No me he dejado transformar por el Espíritu Santo. Sigo siendo el mismo durante toda mi vida, ¿verdad? Y me muero con una religión. Pero Dios quiere que seamos transformados. Todos nosotros venimos a la casa de Dios enfermos, con carencias, con falencias, con fallas, con pecados, con errores.
con cosas malas, pero Dios quiere hacer una transformación interior en nuestro corazón, quiere hacernos nuevos, nueva criatura, ¿verdad? Pero eso si nosotros permitimos y no endurecemos nuestro corazón. Sí, Señor. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto y bueno, y dio gloria a Dios cuando salió de la esclavitud y todo lo demás, pero después endureció el corazón, se llenó de murmuración, se llenó de queja contra Dios, contra Moisés, ¿verdad? Así se llenó el pueblo de Israel en aquel entonces y pereció en el desierto, dice la palabra, amén. Que Dios nos ayude, amén, porque nosotros ante el espejo del alma, que es la palabra de Dios, siempre necesitamos cambiar, amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Verdad? Si nosotros nos miramos frente al espejo de la palabra de la Biblia, siempre necesitaremos cambiar en algo. Siempre en algo estamos errando, fallando y necesitamos decir, Señor, yo necesito cambiar. Por eso a veces venimos a la iglesia y también le pedimos al Señor que obre en nuestro corazón, que transforme nuestro corazón, porque necesitamos un cambio. ¿Eh? Amén. Me gustaría que le digas al que está a tu lado, tu actitud necesita un cambio. Gloria a Dios. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿y la mía? A ver, díganse, ¿y la mía? Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que aquel necesita un cambio, que la actitud de aquel necesita un cambio. Pero ¿y la mía? La mía necesita un cambio también, hermano. Todas nuestras actitudes necesitan ser renovadas, cambiadas, pero a veces nos gusta mirar la actitud de aquel para decir, aquel necesita cambiar. No, yo también necesito un cambio. Amén. Y el Espíritu Santo es el que quiere hacer ese cambio. ¿Amén? Veamos algunos personajes de la Biblia, hermanos, que retrocedieron. Caín fue uno, ¿verdad? Cuando mató a Abel, ¿verdad? Pero no voy a hablar de Caín, voy a hablar de la esposa de Lot, otra, ¿verdad? Ella retrocedió. ¿Sabe que la esposa de Lot, ¿verdad? Junto con Lot y su familia, ¿verdad? Dios les había avisado a través de los ángeles que iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esa historia? Amén. Dios les anunció, tienen que salir y no pueden mirar ni siquiera hacia atrás. Porque va a venir un juicio sobre Sodoma y Gomorra, va a venir fuego y azufre del cielo y va a quemar toda esa ciudad y toda la gente, porque había un paganismo enorme, hermanos. Había una depravación moral enorme en esa, pero Dios quería salvar a Lot, que era el justo con su familia, y les dio esa orden. Pero sin embargo, la mujer de Lot decidió mirar hacia atrás y se volvió estatua de sal, dice la Biblia. Entonces, uno de los personajes bíblicos volvió la mirada hacia atrás. A veces ocurre, hermanos, cuando nosotros estamos creyendo en el Señor, tenemos promesa. Dios se le había dicho, si ustedes salen de acá, van a vivir, van a ser libres. Había una promesa del Señor, pero tienen que salir. Sin embargo, la mujer miró hacia atrás, la mujer de Lot. ¿Cuán importante esto para nosotros, hermanos? No mire hacia atrás. No mires hacia atrás, no mires ni siquiera tus pecados del pasado, eso ya pasó, los problemas, los errores, los fracasos, todo lo malo que podíamos haber hecho en el pasado. No te estanques, no mires hacia atrás porque podés perecer. Amén. Hay creyentes que viven en el pasado y perecen, se vuelven estatua de sal, no crecen. Por eso, hermano, no podemos nosotros vivir. Esta mujer miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. Tenemos que seguir hacia adelante, porque la orden de acá del Señor era que fueran hacia adelante, que no miraran hacia atrás, que no miraran. Hay gente que mira hacia el mundo y se vuelve al mundo. Y si se vuelve al mundo, se vuelve una estatua de sal, se muere, ¿verdad? Se seca. Amén. Otros personajes bíblicos fueron los 10 espías, ¿se acuerdan? Que también ellos eran 12 espías. Pero los 10 que retrocedieron, hermano, después que Dios les había dado promesa de que iban a obtener la tierra prometida, ya había todo, ya había una promesa, Dios ya había entregado todo, y ellos fueron allí a investigar la tierra, fueron 12 espías. Fueron y vieron todo lo que estaba en esa ciudad, habían ciudades amuralladas, dice que en aquella época había raza de gigantes, ejércitos enormes, ¿verdad? Entonces ellos vieron todo eso y vieron los frutos de la tierra, todo lo que había cuando fueron a investigar esa tierra que Dios ya les había entregado. Tenían que conquistar nada más.
Sin embargo, cuando ellos vinieron, hermanos, y no solamente ellos retrocedieron, sino que hicieron retroceder a todo un pueblo. En el momento que dijeron, nosotros vimos esas ciudades amuralladas, raza de gigante, nosotros somos como langosta delante de ellos, ¿verdad? Ellos en ese momento perdieron la fe, hermanos, en Dios. Ellos en ese momento sacaron la mirada de Dios y pusieron la mirada en el problema, pusieron la mirada en los ejércitos del enemigo, pusieron la mirada en los obstáculos que podía haber, ¿verdad? Sin embargo, había una promesa de Dios que Dios ya había entregado, que ellos nada más tenían que ir y conquistar. Sin embargo, ellos no creyeron, no tuvieron fe, no perseveraron en fe. Y se desanimaron y también desanimaron a un pueblo. Pero ellos están dentro de aquellos que retrocedieron y perecieron en el desierto, murieron en el desierto, no alcanzaron la tierra prometida. Y este mundo, hermano, es como un desierto. Nosotros no sabemos que en el desierto de este mundo hay problemas, hay batallas, hay maldades, hay cosas, hay obstáculos, cosas que nos van a lastimar muchas veces, pero tenemos promesas. Tenemos promesas de que Dios está con nosotros cada día. Amén. Podemos hablar de Israel en el desierto también. Ya he hablado un poquito, pero Israel, hermanos, en el desierto abandonó la fe. En el desierto retrocedió, ¿verdad? Después que el Señor les había dado toda aquella liberación de Egipto con las señales, cuando abrió el Mar Rojo, tremendo milagro, ellos salieron y cantaron, adoraron, celebraron a Dios porque fueron libres de la esclavitud, ¿verdad? Amén. Hicieron toda una canción ahí, adoraron al Señor, pero comenzaron a transitar en el desierto. Y no es fácil transitar en el desierto. Para ninguno de ustedes, para ninguno de nosotros, transitar en el desierto a veces de esta vida cuesta un poco. Y ellos en el desierto comenzaron a murmurar, a quejarse contra Dios y se apartaron del Señor. Querían volverse a Egipto, querían volverse atrás, querían volverse al mundo. Sin embargo, hermanos, perecieron en el desierto. Entonces, Dios nos hace un llamado a no retroceder. Que ninguno de los que estemos acá retroceda en la fe. Siga, mantenga una fe firme, no importa de las batallas, no importa los desiertos. Hermano, el Señor tiene promesa, así como tenía promesa para el pueblo de Israel. Hay una tierra prometida después del desierto allí. Ustedes van a llegar y van a conquistar, porque ya les he entregado todo eso. Esa tierra que fluye leche y miel. Y nosotros tenemos, hermanos, un descanso eterno al final de este peregrinar. Hay un desierto, sí, pero hay un Dios que nos va a llevar y nos va a hacer cruzar en ese desierto. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Podemos hablar de Saúl, un rey tremendo que fue levantado en aquella época, hermanos. Sin embargo, Saúl terminó consultando a un espiritista, ¿verdad? Teniendo un Dios poderoso, hermano, un Dios que lo podía bendecir y que lo había bendecido, con un reino tremendo. Sin embargo, él termina consultando a una espiritista. Se fue al otro extremo, ¿verdad? Y pereció. Amén. Si vamos al Nuevo Testamento, tenemos en Juan 6, versículo 66. ¿Qué pasó ahí en la palabra? Dice que los discípulos ya no seguían más a Jesús, que muchos de los discípulos no seguían más a Jesús. Entonces, a veces ocurre, hermanos, que muchos de los creyentes ya no siguen más a Jesús, abandonan a Jesús, ¿no? Muchos de los discípulos. Y Jesús dice, ¿ustedes quieren también retroceder? Y ahí aparece el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Yo hago una pregunta, si retrocedemos, si dejamos el camino del Señor, si dejamos la fe, si dejamos, hermanos, el amparo del Omnipotente, ¿a quién iremos? ¿El mundo nos va a amparar?